Esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y hoy estamos ya sobre la segunda parte de nuestra serie, Camino a Casa. Diga conmigo, Camino a Casa. A lo largo de la sesión anterior, hablamos sobre el hecho de que Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza. Mencioné que debido a que el hombre tomó la decisión de desobedecer a Dios, es que el pecado comenzó en la naturaleza espiritual del ser humano, un proceso de corrupción, impidiéndonos de forma legal el poder permanecer en la presencia de Dios. Dios, habiendo amado tanto al ser humano, determinó para él un número de días respecto de su existencia en este mundo. Sí, así como lo oye, Dios en su gran amor por nosotros determinó un número de días para cada uno de nosotros. ¿Por qué digo esto? ¿Recuerda usted cuando el hombre estaba en el huerto del Edén lo que la Biblia nos dice? La Biblia nos dice que cuando el hombre pecó, Dios dijo, saquemos al hombre, no sea que extienda su mano y coma del fruto de la vida y viva para siempre. ¿Por qué Dios toma esa decisión? No porque Dios tenga un despropósito para el hombre, sino todo lo contrario. Cuando Dios expulsa al hombre del huerto y le impide extender su mano para comer del fruto del árbol del bien, de la vida, es porque Dios está salvaguardándole de vivir en una constante y eterna corrupción. ¿Por qué? Porque Dios sabía que cuando el hombre le diera la espalda, el proceso de corrupción en su corazón lo arrastraría continuamente. Y así sucede con el pecado. Cuando nosotros le damos acceso al pecado en nuestra vida, ese comienza a hundirnos cada vez más. Puede ser que en tu vida el proceso sea lento, pero no significa que no seas susceptible a la fuerza y al efecto del pecado en tu vida. Algunos se corrompen de forma más acelerada, otros lo hacen de forma más discreta, pero la realidad es que el pecado, todo lo que toca, lo consume. El pecado, todo lo que está a su alcance, lo corrompe. Y por este motivo es que Dios determinó ponerle límite al tiempo que el hombre habría de vivir sobre esta tierra, en esta dimensión material, entendiendo el hecho de que nosotros somos seres espirituales y creados a semejanza de Dios, compartimos de Él un atributo, la eternidad. Así que durante este periodo de vida que estemos en este mundo, es nuestro periodo para elegir dónde es que nosotros queremos pasar nuestra eternidad. Dios en su gran amor por su creación y con el deseo en su corazón de que ninguno se perdiera una eternidad, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, a fin de que por la fe en su obra nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados y nuevamente ser reconciliados con Él, aguardando en nosotros los que hemos creído una esperanza, la vida eterna en el cielo. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, al ser creados a imagen de Dios, somos eternos. Al ser creados a semejanza de Dios, tenemos en nuestro interior eternidad. La doctrina de la inmortalidad del alma es una enseñanza sostenida y fundamentada en la Escritura a lo largo de todo el texto sagrado. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, la Escritura nos habla acerca de la inmortalidad del alma. En este sentido, nosotros, aun cuando dejemos este cuerpo, seguiremos existiendo una eternidad. Y lo importante aquí es dónde pasaremos esa eternidad. Dios desea que nos dirijamos hacia el lugar que Él ha preparado para usted y para mí, en su presencia, en el cielo. Pero es nuestra elección determinar si nos dirigimos hacia allá o si nos perdemos una eternidad sin Él. Considere lo siguiente: el precio de nuestro acceso al cielo ya fue pagado con la sangre de Jesús, el cual ha sido ofrecido una sola vez y para siempre por nuestros pecados. Pero el que usted y yo decidamos entrar al cielo es una decisión completamente nuestra. Le pongo como ejemplo como aquel padre que invierte toda su capacidad en mantener a su hijo dentro de una prestigiosa universidad o preparatoria. Tal vez el padre hace un esfuerzo muy grande para estar pagando la colegiatura, pero ya es decisión del hijo si entra al aula o se queda en las canchas. Ya es decisión del hijo si aprovecha la oportunidad o no.
El precio de nuestra salvación, el precio de nuestro acceso al cielo ya fue pagado por Cristo. Pero usted y yo tenemos libre albedrío y la capacidad de decidir dónde queremos pasar nuestra eternidad. Ahora bien, el cielo es sin lugar a dudas el lugar donde todos los seres humanos deberíamos anhelar estar. Sin embargo, no todos están dispuestos a soltar sus pecados para poder entrar allá. No todos los seres humanos están dispuestos a enfrentar la realidad de cómo un pecado nos esclaviza y nos aparta de Dios. Y la realidad es que muchas personas, aún dentro de los templos cristianos evangélicos, están cautivos y atados por pecados. ¿Cómo pues entonces llegaremos a la presencia de Dios si no tratamos con esas ataduras? Muchos de nosotros estamos cautivos como atrapan a los changuitos en África. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues lo que hace el cazador es colocar una pequeña jaula en la que coloca algunas semillas, nueces, alimentos que les gustan a estos primates. Y cuando llega el changuito le llama la atención, desea lo que hay dentro, lo sacude para ver si lo puede obtener, pero las rejas le impiden poder obtener lo que hay dentro. Pero él descubre que extendiendo su mano puede introducirla y tomar lo que desea. Pero cuando él lo hace, entonces su mano ya no puede salir por los barrotes. Y mientras él está en esa disputa de tener lo que desea y su libertad, es que lo atrapan. Y lamentablemente muchos cristianos hoy día están satisfaciendo los impulsos de su naturaleza pecaminosa a tal grado que están presos de un pecado, y esto te puede impedir llegar al cielo. No importa cuánta doctrina sepas, no importa cuál sea tu cargo dentro de la iglesia, no importa cuánto tiempo lleves dentro de una religión. Si tú estás en pecado y mueres, te vas a condenar una eternidad. Cuando hablamos del cielo, hablamos de la morada eterna de Dios, el lugar donde Él habita, el lugar donde Él gobierna, el lugar donde todo lo que se hace gira en torno a Él y es para Él. En algún momento en la eternidad, aún antes de que el hombre existiera, Dios había creado un ángel, el cual era encargado de guardar sus espaldas. Cuando hablamos de este ángel, hablamos de un ser que tenía cercanía e intimidad con Dios. Pero ese ángel abrigó en su corazón maldad, con lo cual comprobamos que la maldad no es algo que necesariamente venga de fuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque en el ambiente del cielo había perfección. Entonces la maldad surgió del corazón de este ser, abrigó en sus pensamientos y emociones sensaciones incorrectas que le llevaron a un punto en el cual él decidió sublevarse en contra del Altísimo. Y dice la Escritura que él fue arrojado de la presencia de Dios. Él y millares de ángeles fueron arrojados a la tierra. Pero una cantidad de estos ángeles sumamente peligrosos, principados, huestes espirituales de maldad, de alto rango, fueron colocados presos en prisiones de oscuridad, esperando el momento en el cual Dios determinará su castigo. A su vez, Dios creó para este ser maligno un lugar, el cual es una dimensión espiritual, y la Escritura lo refiere con el nombre de infierno, la Gehenna, el lugar donde los desechos se consumen. El infierno es un lugar preparado para Satanás y sus ángeles. No es un lugar fruto de la imaginación del ser humano. El infierno es real, así como el cielo es real. Y algo que debemos de considerar es que en el infierno Satanás no gobierna. Hay personas que llegan a pensar que en el infierno Satanás tiene un trono y Satanás dispone todo lo que allí sucede. Pero déjeme decirle que no es así. Más adelante en esta serie vamos a profundizar sobre el tema del infierno y sobre el tema del cielo. Pero es una realidad que debemos de considerar, de que en el infierno Satanás y sus demonios no gobiernan. Porque este es un lugar de tormento, donde si algo es evidente es la ira de Dios. Lo que se experimenta en el infierno es la ira de Dios. Entonces Dios, deseando no perder a su creación, fue que determinó para cada uno de los seres humanos que Cristo viniera para ser nuestro Salvador. Y a través de Él nosotros pudiéramos ser salvados de la ira. Pero ¿qué necesitamos para un día poder
tener acceso, tener alcance a esa salvación provista por Cristo? La Escritura nos da la respuesta y Colosenses 1:23 afirma de que para poder retener dicha salvación provista por Cristo, necesitamos mantenernos firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Lamentablemente, hoy día muchos cristianos quieren entrar al cielo, pero sin tratar con sus pecados. Creen que por asistir a una iglesia un fin de semana y escuchar una conferencia a la cual ni siquiera le ponen atención, creen que eso les da la capacidad para reclamarle el cielo a Dios. Pero déjeme decirle una cosa, que si usted no se arrepiente de sus pecados, son sus pecados los que le van a colocar una eternidad lejos de Dios. Dios ha establecido para los hombres el que moramos una sola vez y después de esto el juicio. Todos nosotros vamos a experimentar la muerte. La pregunta es, ¿estamos listos para ser juzgados por Dios? ¿Estás listo para presentarte delante del Creador y que todas las cosas sean puestas delante de Él y juzgadas? La Escritura dice que seremos juzgados por todas las cosas buenas y malas que hicimos mientras estábamos en este cuerpo. No va a bastar ese día el que nosotros le digamos a Dios, no, es que, mira, no se trataba de esto, yo estaba solo jugando. ¿Sabe una cosa? Delante de Dios, las motivaciones de nuestro corazón estarán completamente desnudas. Y entonces es nuestro corazón el que atestiguará de cuál era la motivación nuestra al declarar, al hacer, al actuar, al pensar, al decidir en determinada dirección. No podremos ocultarnos delante de aquel que todo lo escudriña. Por eso es importante que consideremos lo que la Escritura nos enseña en Lucas capítulo 16. Vamos allá. Lucas capítulo 16. En esta porción de la Escritura, la palabra del Señor nos marca una historia. El relato de Jesús obedece a la narrativa de una historia, no es una parábola. La diferencia entre un hecho de la vida real, un suceso verdadero y una parábola es que la parábola contiene elementos que son figurados, mientras que la historia toma elementos reales. Ahora, consideren lo que la Escritura enseña. Y dice la Escritura así: había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron en el infierno. Hasta ahí vamos a leer. Me llama la atención lo que la Escritura nos está marcando, porque nos dice que había un hombre muy pobre que murió y fue llevado al seno de Abraham. Había un hombre rico que murió y abrió sus ojos estando en el infierno. Por el lector superficial pareciera que, de acuerdo a cómo vivamos en esta vida, será que en la siguiente, en la eternidad, recibiremos consuelo o recibiremos dolor. Pero la realidad no tiene que ver con el contexto de cómo te haya ido en esta vida. La realidad es que cada uno de nosotros en esta temporalidad determina dónde pasará la eternidad. Tanto el pobre como el rico tuvieron su oportunidad. Y el pobre optó por una forma en la cual él podría honrar a Dios, y en su muerte Dios lo guardó y lo preservó para sí. Mientras que el rico no tenía conciencia de Dios, no le interesaba tener una relación con Dios, y cuando éste muere, sus decisiones, sus actos, lo colocan en una eternidad lejos de Dios. Muchas personas hoy día creen que por ser creyentes, por participar de una religión, tal vez no participan de una religión, pero piensan que por ser buenas, honestas y no hacerle daño a nadie, un día podrán entrar al cielo.
Ignoran que lo único que te podrá dar acceso a ese lugar es un corazón agradable a Dios, el cual solo se obtiene a través de tener una relación con Jesucristo. No hay otra forma de poder llegar al cielo. Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Por eso es necesario que entendamos que las obras no pueden ser meritorias para salvación. Nadie será salvo por darle de comer a los pobres, por vestir al desnudo, por hacer obras de caridad. Nadie podrá un día presentarse delante de Dios por hacer cosas loables. No importa cuál sea el cargo que desempeñemos al interior de la iglesia o cuántas sean nuestras obras de bondad. Si no hay un corazón perfecto a los ojos de Dios, no podremos entrar al cielo. No podemos argumentar, es que yo hice, es que yo he realizado, es que yo he hecho, es que yo tengo planes de hacer. Lo que determina nuestro acceso o no a la presencia de Dios es la capacidad que hay en nuestro corazón para manifestar el gobierno del reino de Dios en él. Por eso es que me atrevo a decir que las obras no pueden ser meritorias para salvación. Pero si la convicción de salvación es verdadera, diga conmigo, convicción de salvación. ¿Sabe una cosa? Muchos dentro de las iglesias cristianas no saben qué es eso. No saben qué es la convicción de salvación. No saben qué es la seguridad de saberse salvos y perdonados por Dios. Porque lo que abrazaron fue una religión. Porque lo que les ha ocupado es mantener ciertas conductas y formas y no se han ocupado en tener una naturaleza transformada por Dios. Por eso es que digo que si nosotros tenemos convicción de salvación y esta es real, esta es verdadera, nuestra forma de vivir siempre será la principal evidencia de que somos salvos. No son las obras las que te pueden salvar, pero si eres salvo, es imposible que en tu vida no existan obras que digan a los demás que tú eres salvo. Lamentablemente hay muchas personas hoy día con el Jesús en la boca, pero con el diablo en el corazón. Y esa es una realidad que debemos de considerar, no en razón de los demás, en razón de nosotros mismos, porque la salvación es personal. Por este motivo es que si queremos llegar un día al cielo, la clave está en darle a Dios el gobierno de nuestra vida. ¿Qué fue lo que le permitió a Lázaro llegar a la presencia de Dios? ¿El haber sido pobre? Dios dijo, ay pobrecito, hasta los perros le lamían las llagas, ven, ya sufriste mucho, ven conmigo. No. Fue su actitud en su corazón, a pesar de las circunstancias adversas y difíciles, lo que le dio acceso a la presencia de Dios. No fueron los muchos lujos del rico los que le alejaron de Dios, fue la actitud de su corazón. Necesitamos hoy examinar nuestro corazón y darnos cuenta qué tanto este está siendo transformado a imagen de Jesús. Y no será transformado si no tenemos una relación con el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque solo cuando se establece un vínculo y existe una relación con el Espíritu de Dios es que una persona puede ser transformada. En 2 Corintios capítulo 3 verso 18, vaya allá. 2 Corintios capítulo 3 verso 18, la Escritura nos dice lo siguiente. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. En otras palabras, para poder participar de esa transformación espiritual en el corazón y manifestar el gobierno de Dios en nuestra vida, necesitamos estar expuestos a una relación con el Espíritu de Dios. Relación que no te provee ninguna religión. Porque las religiones tratan con la conducta, pero el Evangelio trata con tu naturaleza.
Las personas piensan que cuando reprimen su conducta, están en paz con Dios, cuando lo único que logran es calmar su conciencia. Puedes ser un cristiano reprimido e igual te vas a condenar una eternidad. No pienses que porque no tomas, no bebes, no andas en adulterio, no estás practicando la homosexualidad o eres ladrón, te vas a salvar de ir al infierno. También los mentirosos irán al infierno. No es la religión que practicas, no son las formas, no son las normas, es la relación con Dios que tienes y la forma en la cual le permites a Él gobernar en tu corazón. Ahora bien, cuando hablamos sobre el tema de la salvación y nuestro derecho al cielo, diga conmigo, mi derecho a entrar al cielo. Una vez más, mi derecho a entrar al cielo. ¿Por qué le menciono esto? Porque es muy importante que sepamos que todos aquellos que hemos creído en el Hijo de Dios, y hago un paréntesis para decirte que creer no es solo asentar una idea en nuestra mente, creer no es estar de acuerdo con Dios, creer implica muchas más cosas que veremos a lo largo de esta serie, pero lo que quiero enfatizar es el hecho de que solo aquellos que han creído en la obra de Jesucristo, en la cruz del Calvario, y viven de acuerdo a lo que sus convicciones les han producido en el corazón, esas personas tienen como derecho el entrar al cielo. Para un hijo de Dios, el cielo no es una opción, es un derecho. Pero lamentablemente, dentro de las iglesias no todos son hijos. Porque no todos han nacido de nuevo. Cuando hablamos de la salvación, hay algunos temas que sería importante aclarar porque lamentablemente a veces el conocimiento que hemos arrastrado, que nos han heredado, que nos han comunicado es incorrecto. Hay personas que son y se nombran cristianos de cuna. ¿Sabe que una persona no es cristiana hasta que con plena convicción y conciencia le abre su corazón a Jesús? Esto de cristianos de cuna no existe. Es una tradición absurda. No importa que usted se haya dormido de niño en las bancas, igual va a perecer en el infierno si no se arrepiente. Entonces, de lo que quiero hablar cuando me refiero a salvación son de 3 enseñanzas, básicamente, que contaminan el entendimiento de la fe de un cristiano y por qué al abrazarlas su corazón comienza a corromperse y en lugar de tener un camino a casa en temor de Dios, comienza a perder el rumbo y termina alejado del Señor. La primera doctrina equivocada que muchas veces como cristianos abrazamos es que todo aquel que ha venido a Cristo es salvo y siempre será salvo. La doctrina del salvo siempre es salvo. Hay quienes piensan que el haber participado de una oración de fe salva. La sesión pasada hablamos que si esa oración carece de convicción de pecado y convicción sobre la necesidad de un Salvador, tal oración no sirve de nada. Hay personas que evangelizan de esta manera, tratan de convencer a la gente de que hagan una oración de fe para rescatarlos del infierno. Si esa persona hizo esa oración sin convicción de pecado y sin convicción de un Salvador, esa oración no sirvió de nada. Haz esta oración conmigo para que, tú hazla, vas a sentir bonito. No se trata de eso, no se trata de que alguien repita las cosas. Se trata de que las personas puedan estar conscientes de la miseria en la cual se encuentran sin Cristo y le pidan a Dios su ayuda. Si no hay esa conciencia, si no existe esa convicción, entonces es en vano que una persona realice una oración de fe, porque no hay convicción tras de ella. El ladrón, estando en la cruz, tuvo convicción de quién era Jesús, tuvo convicción de cuál era su condición. Él dijo, yo merezco estar en este lugar, pero tú no. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Convicción de pecado, convicción de salvación. Eso es lo que a una persona le da acceso a la presencia de Dios.
Pero lamentablemente a veces pensamos que el abrazar un molde nos da derecho a entrar al cielo, y no es así. No importa si eres un cristiano de corte pentecostal, de corte metodista, presbiteriano, la denominación que más te guste, no importa cuál sea la orientación de tus pensamientos, si Cristo no es Señor de tu vida, te vas a condenar una eternidad. La gente piensa que si hacemos obras meritorias, podemos reclamarle a Dios la salvación. Es que yo le he dado de comer a los pobres, he vestido a los desnudos, he ministrado la palabra de Dios por muchos años, he tenido privaciones y sufrido persecuciones por causa del nombre. Ya me puedo relajar un poco. ¿Sabe? No importa cuántas cosas usted haya realizado en pro del Evangelio, si usted descuida su salvación, usted la va a perder. No es Dios quitándonos la salvación, somos nosotros renunciando a ella. El Salmo 91 dice: el que habita bajo las alas del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si usted se sale de esa cobertura, usted ya no está amparado por su seguro de salvación. ¿Comprende? Imaginemos que estamos bajo una tormenta y tenemos un paraguas. Mientras que usted esté bajo ese paraguas, usted no se va a mojar. Pero el día que decida salirse de él, usted va a sufrir las consecuencias de su decisión. Lo mismo pasa con nuestra salvación. No es Dios quitándote tu lugar. No es Dios determinando cuál será tu eternidad. Eres tú decidiendo qué es lo que quieres para tu vida. Consideremos lo que dice Mateo 24:13. Mateo capítulo 24, verso 13. Dice la Escritura de la siguiente forma. Lo voy a leer desde el verso 12. Y dice la palabra del Señor así: habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. La Escritura no está diciendo el que comience bien su cristianismo. La Escritura no dice el que esté en comunión y en una relación con Cristo por una década o por 2 décadas, ese será salvo. ¿Sabes qué es lo que le interesa al Evangelio? No cómo comenzamos, sino cómo terminamos nuestra carrera. Porque muchos de nosotros comenzamos arrastrando muchas situaciones personales del mundo. Y en la medida en la cual le permitimos a Dios ir gobernando nuestro corazón, en esa medida nuestra mente fue renovada y nuestra alma regenerada. Y entonces lo que en su momento generaba sobre nosotros una cadena, una influencia, fue quedando atrás. Pero lamentablemente hay un sector de cristianos que viven engañados. Piensan que porque en algún momento han caminado con Dios, ahora Dios les debe el cielo y ellos pueden relajarse en cuanto a su estilo de vida. Y comienzan a ser permisivos en los pecados, que comienzan a enseñorearse de sus cuerpos y a distorsionar la imagen de Dios en ellos. El Evangelio es claro y el Señor Jesucristo enfatiza: el que sea fiel hasta el fin, ese será salvo. El que termine bien su carrera será salvo. Apuntalando ese concepto y desmintiendo la doctrina del salvo siempre salvo, vaya conmigo a Ezequiel capítulo 18. Usted puede perder su salvación, no es Dios quitándosela. Es usted decidiendo dónde quiere pasar su eternidad. ¿Comprende lo que le digo? Ezequiel capítulo 18, verso 20, dice la Escritura, ¿lo tiene? Todo el que peque merece la muerte. Esta es la declaración que volvemos a encontrar en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, tanto el principio de la consecuencia del pecado en el Antiguo Testamento se mantiene intacto en el Nuevo Testamento. Con lo cual podemos comprender y entender que el pensamiento de Dios no ha cambiado respecto de las consecuencias del pecado. El pecado te aleja de Dios.
Todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. En otras palabras, cada uno de nosotros es responsable de lo que cosecha. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Ahora, dice la Escritura, si el malvado, piense usted en alguien que a su criterio recibiría el título de malvado. ¿Quién es malvado para usted? Un corrupto, un violador de mujeres, violador de niños, un ladrón, un mentiroso, un adúltero, un fornicario. ¿Quién para usted es un malvado? Un estafador, un asesino, un narcotraficante, un secuestrador, etcétera. Tenemos claro el concepto de malvado, ¿estamos de acuerdo? Ahora, imaginemos en uno de los casos en el que la maldad produce mayor dolor y mayor indignación ante nuestra sociedad. Un pederasta. Tengamos ese concepto. Dice la Escritura, si el malvado, si ese pederasta que corrompió, hirió, destruyó la inocencia de X cantidad de niños, se arrepiente de todos los pecados que cometió y obedece todos mis decretos y practica el derecho y la justicia, no morirá. Aquí hay un principio muy poderoso, porque el pago justo por las acciones de ese hombre es su muerte. Pero hay un recurso al cual el cielo tiene acceso que supera la misma justicia. Y ese recurso se llama misericordia. Cuando un hombre reconoce sus faltas y vuelve a Dios de todo corazón, el recurso misericordia le libra del castigo que merecen sus obras. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Porque no importa el nivel de maldad que hayamos cometido, si finalmente Dios en su gracia nos concede el que nuestros ojos sean abiertos y veamos la miseria en la que nos encontramos, y Él en su bondad trae convicción de pecado y nosotros respondemos a esa convicción arrepintiéndonos y apartándonos de ese pecado, alcanzaremos misericordia. Es lo que la Escritura está diciendo. Ahora, vivirá, dice la Escritura, verso 22, por practicar la justicia, y Dios se olvidará de todos los pecados que ese malvado haya cometido. Tal vez usted no es un pederasta, tal vez usted no es un violador, tal vez usted no está viviendo en adulterio o fornicación, tal vez usted no es un mentiroso ni es un ladrón, pero la Escritura enfatiza que no hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que el único medio para movernos hacia el cielo es el arrepentimiento y es la confesión de Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Pero no es una confesión solo que se limite a la expresión verbal, sino es una confesión en la cual se practican las convicciones que en el corazón hay. Dice la Escritura, verso 23, ¿acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? ¿Por qué a Dios le preocupa la muerte del malvado? Porque sabe que si en sus pecados muere, una eternidad estará lejos de Dios. Por eso Dios quiere que se arrepienta. Ahora, note lo que a continuación la Escritura dice. Verso 24. En cambio, si el justo, ¿quién es justo? Para términos prácticos de este pasaje y en el contexto de la Escritura, si no hay justo ni aún uno, ¿quién es justo?
No es justo la persona que tiene educación, no es justa la persona que no dice malas palabras, no es justa la persona que aprecia la castidad, no es justa la persona que tiene buenos modales. Cuando hablamos de los términos bíblicos respecto de la justicia, nos referimos a aquella persona que ha participado de una justicia que procede de Cristo. En otras palabras, la justicia se manifiesta en dos principales vertientes. La justicia de Dios se manifiesta en el juicio y en la justificación. El juicio que nosotros merecíamos fue sobre de Cristo en la cruz del Calvario. De tal modo que al Él recibir el pago de nuestras culpas, nos hacemos acreedores a través de la fe en su sacrificio a la justificación que procede de Él. Porque Él es justo, tentado en todo, mas sin pecado. Nosotros recibimos esa justificación y eso se traduce en una justicia inicial, la justicia que nos es imputada por medio de la fe en Jesús. Pero cuando hablas de la vida de un hombre justo, no te quedas en esa justicia inicial, sino que tiene que ver con una justicia puesta en práctica día a día. A eso es a lo que yo llamo la justicia que se vive. No solamente soy justo porque Cristo perdonó mis pecados, sino hoy soy justo porque con mi vida manifiesto y expreso el gobierno justo de Dios en mí. ¿Ok? Ahora, ya entendiendo el concepto de quién es justo y a quién se refiere Dios, en términos llanos, el pasaje diría así: si el cristiano, el que ha caminado con Dios y le rindió su corazón y se bautizó y tuvo un ministerio y bendijo a muchas personas, se aparta del evangelio y hace lo malo y practica los mismos actos repugnantes del malvado, ¿merece vivir? No, sino que morirá por causa de su infidelidad y de sus pecados. Escuche, y no se recordará ninguna de sus obras justas. O sea que si yo, el pastor de esta congregación, muero en pecado, no le podré decir a Dios: oye, Señor, pero yo fui pastor de tu iglesia por tantos años. No podremos argumentar nada bueno que hayamos hecho si la muerte nos sorprende y estamos en pecado. Así que considerar la doctrina del salvo siempre salvo es muy peligrosa, porque la realidad es que esta doctrina está equivocada. Cada día debemos de velar con temor y temblor por nuestra salvación. Cada día, cada día. No puedo decir: ya hice una oración de fe, ya asisto a la iglesia una vez al mes, ¿soy salvo? No, no se equivoque. La religión le puede entretener, la religión puede calmar su conciencia, pero jamás le dará una cosa: la salvación. Porque la salvación tiene como fundamento una relación con Cristo, una transformación del corazón, una regeneración del pensamiento y el alma. Segunda doctrina que nos hace daño abrazar y que nos impide tener un caminar exitoso hacia el cielo es el mal entendimiento de la doctrina de la predestinación. Quiero mencionarle 4 pasajes que generalmente los cristianos abrazan para considerar que han sido predestinados para el cielo. Y en un entendimiento pobre de esta doctrina, consideran que Dios, cuando creó a los seres humanos, a unos ya los escogió soberanamente para el cielo y a otros soberanamente los escogió para el infierno. Aplican pasajes como: a Jacob amé y a Esaú aborrecí, pero tomar esos pasajes como referencia para hablar sobre la soberanía de Dios y su determinación para elegir quién es salvo y quién no, es completamente contrario a lo que las Escrituras enseñan. Entonces, no vamos a violentar al texto, sino vamos a comprender mejor que cuando hablamos de la predestinación, hablamos de esa capacidad que hay en Dios para dar una oportunidad generalizada a todo el género humano y habernos escogido a todos para disponer
acceso hacia una oportunidad que nosotros finalmente decidiremos si la tomamos o no. Considere esos 4 pasajes. Romanos 8:29 dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabe? El problema a veces no es la traducción, a veces el problema es que no tenemos una relación con el Espíritu Santo, no tenemos un contexto histórico, no tenemos un contexto cultural, no tenemos un entendimiento doctrinal cabal que nos permite interpretar correctamente las Escrituras. No es la traducción. Así que para todos aquellos que están buscando una traducción literal, el problema no está en la traducción, el problema está en tu falta de conocimiento e ignorancia, porque es entonces cuando la ignorancia da a luz a conjeturas equivocadas. ¿A qué me refiero con esto? A este pasaje, porque muchos toman este pasaje para considerar la preexistencia del alma, que es otra doctrina equivocada. Ellos dicen, porque a los que Dios conoció de antemano. Entonces, si Dios me conoció anticipadamente es porque yo ya estaba en su presencia. Y esa doctrina de la preexistencia del alma es completamente antibíblica. Tú no has estado en el cielo y por sorteo te tocó venir a la tierra. No es así. Hasta que el espermatozoide fecundó al óvulo de tu madre, en ese momento Dios sopló aliento de vida en ese par de células que se fundieron. Y entonces fuiste creado un ser espiritual. Pero no tuviste una preexistencia en el cielo. Eso es un absurdo. Por eso es importante que consideremos que cuando la Escritura dice que Dios nos conoció de antemano, refiere a su omnisciencia, al que todo lo sabe, al que sabe lo que sucederá mañana y lo que vendrá después. No hace alusión a nosotros, sino a la sabiduría insondable de Dios. A estos los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Romanos 8:30 dice: a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también justificó, y a los que justificó también los glorificó. Efesios 1:5, que es otro pasaje que genera dudas, es: nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Predestinación. En otras palabras, Dios está anticipadamente destinándonos a un propósito que está en su corazón, pero es nuestra decisión si lo andamos o no. No significa que Dios determinó esta cantidad para el cielo y esta otra para el infierno. Cada uno de nosotros lo decide. Efesios 1:11 es otro pasaje y dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme a su designio y voluntad. Predestinación no es otra cosa sino una oportunidad anticipada dada por Dios para que nosotros, en el ejercicio de nuestro libre albedrío, determinemos cuál tomar. Si esa oportunidad de vida o la muerte. Cristo es el Salvador de todos los hombres, pero esa salvación solo podrán disfrutarla aquellos que hayan creído. No importa cuál sea tu contexto, Cristo te puede salvar. Pero si tú no crees en el Hijo de Dios, en tus pecados morirás. Y algo que debemos de saber es que Dios jamás va a obligar a nadie a estar con Él una eternidad en el cielo. Por eso entender la predestinación desde la perspectiva errónea es absurdo. Porque de otra manera, entonces, ¿dónde está mi libre albedrío? Si Él ya me escogió para ir al cielo, pero yo no quiero ir al cielo, está haciendo algo en contra de mi voluntad. Y entonces doctrinas como libre albedrío, arrepentimiento, etcétera, no tienen sentido. La tercera cosa que nos impide caminar victoriosos hacia la presencia de Dios, el cielo, es un mal entendimiento de la gracia. La gracia no es otra cosa sino otra ley espiritual. La ley de Moisés es una ley a través de la cual Dios trata con la conducta del hombre. ¿Para qué? Para que no se corrompa más.
Pero la ley no puede justificar al hombre. ¿Por qué? Porque la ley no tiene la capacidad de tratar con la naturaleza del hombre. Juan 1:17 dice la Escritura de la siguiente manera, que la ley vino por medio de Moisés, mas la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Gracia y verdad. Una ley diferente que nos da acceso a un nivel de justicia distinto, en el cual participamos ya no de las sombras, sino de la realidad. La gracia y la verdad la obtenemos por medio de Cristo Jesús. Cuando nosotros tenemos un entendimiento equivocado de la gracia, consideramos la gracia como esa permisividad de Dios para que pequemos, para que mostremos nuestra fragilidad. Al cabo, Dios sabe que somos carne. Y sabe, la gracia nos da acceso a un nivel de justificación mayor. Por ende, también nos da acceso a un nivel de responsabilidad mayor y a un nivel de juicio mayor. ¿Por qué? Porque al que mucho se le da, mucho se le pide. Un problema dentro del pueblo cristiano radica en que muchos no comprenden cómo opera la gracia de Dios en el corazón y cómo ésta regenera sin solapar nuestra naturaleza pecaminosa. Hay quienes quieren ser regenerados, pero solapando sus pecados. Ay, sí, ya soy salvo, sí voy a la iglesia, pero Dios sabe cómo tengo debilidad con mis ojos. Oh, Dios lo sabe. Pero mientras que tú no quieras tratar con esa situación en tu vida, nada va a cambiar, porque Dios no te va a obligar. Debes de tomar decisiones tú. Decisiones no que surjan de una emoción dominguera. Decisiones que surjan de un tiempo frente al Señor y en convicción Él te haga ver cuál es tu condición. Y entonces determines apartarte de pecar. Sabe, es lamentable, pero algo que puedo asegurarle es que no todos los que estamos aquí estaremos en el cielo. Dile a la persona que tienes a tu lado, estoy convencido de que si no cuido mi salvación en el cielo, no te veré. Más adelante profundizaremos sobre cuál es el ambiente en el cielo, pero en el cielo, adelantándome un poco, todas las cosas están al descubierto. En el cielo no solamente tendremos un cuerpo nuevo, glorificado, joven. En promedio considero que todos tendremos un cuerpo de entre 20 y 30 años, en ese nivel de plenitud. Y no necesitaremos tratar de reconocer a las personas. Ay, es que yo te recordaba con muchas canas o arrugadito. No. En el cielo todo el conocimiento es pleno y es mucho más vasto. No tendremos que estarnos presentando. Lo sabremos completamente. Y cuando veas a alguien que amas en el cielo, sabrás quién es. No tendrán que presentarte a los apóstoles, sabrás quiénes son. No tendrán que presentarte a los grandes héroes de la fe a lo largo de toda esta historia del Evangelio. Lo sabrás de inmediato. El punto es que habrá algunos con los cuales convivimos en la casa de Dios y no estarán en el cielo. La pregunta que te hago es, ¿consideras que de acuerdo a tu caminar hasta hoy llegarás? ¿Estarás ahí? ¿Tendrás derecho a entrar al cielo? No estoy hablándote de una vida que en el pasado haya sido perfecta. Estoy hablándote de decisiones presentes. Qué triste será que en la eternidad muchos de los que hoy nos conocemos no nos volvamos a ver. Porque te adelanto un poco más, no pienses tú que en el infierno está la fiesta. Las chelas y los demonios, las mujeres y el ponches. No. En el infierno, como te mencioné al principio, si algo es evidente es la ira de Dios. Pero otra de las características del infierno es el aislamiento total. Algunas producciones
cinematográficas mostraban al infierno como un completo caos, donde la gente se volcaban unos sobre de otros. Ahí tenías a Judas confundiendo a todos con Jesús y queriéndolos ahorcar, a los demonios con los látigos golpeando a la gente. Nada de eso es verdad. La gente estará completamente aislada, sufriendo la ira de Dios por una eternidad. No tendrán contacto con nadie jamás. Por eso la Escritura dice, no es bueno que el hombre esté solo. No hay nada que corrompa y hiera más a un ser humano que el aislamiento. Por eso Dios nos ha dotado de una familia espiritual. ¿Tú piensas que puedes buscar a Dios igual en tu casa que en la iglesia? No te ha caído el 20. Tienes que participar de esa unidad. Porque de esa manera tu espíritu, tu corazón se fortalece y puedes comprender mejor el propósito de Dios. En 1 Corintios capítulo 10, verso 13, la Escritura nos marca algo muy poderoso. 1 Corintios 10, verso 13. Y antes de que usted lea ese pasaje, puedo asegurarle que muchos de los que estamos aquí presentes no llegaremos al cielo por una simple razón, porque no estamos dispuestos a tratar con nuestros pecados. ¿Cuánto vale para ti eso que te separa de Dios? ¿Una eternidad sin Él? ¿Eso vale para ti? A veces le llamamos, es que es mi defecto de personalidad. No te justifiques. Ve lo que dice la Biblia. 1 Corintios 10:13, dice la palabra del Señor. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Dios en su fidelidad y amor por cada uno de nosotros no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos aguantar. Entonces surge la pregunta, ¿por qué pecamos? Partimos del hecho de que cada uno de nosotros es tentado de acuerdo a su debilidad. Lo que para uno es tentación, para otro no lo es. Pero lo es para aquel que tiene esa debilidad. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Somos tentados de acuerdo a nuestra debilidad. Pero la Escritura dice que ninguno de nosotros será tentado más allá de lo que pueda soportar. Entonces, ¿por qué peco? La respuesta es simple, porque quieres pecar. No es que la tentación sea más fuerte que tú. Es que tú tomas una decisión y decides pecar. Porque fíjate lo que a continuación dice la Escritura. Porque incluso cuando llegue la tentación, Dios les dará también una salida. Y sabe, el problema a veces no es que tengamos la tentación frente a nosotros. La realidad es que muchas veces nosotros mismos la buscamos. Porque hay un apetito en nuestra naturaleza pecaminosa que nos inclina, nos arrastra, nos seduce hacia lo malo. Así que necesitamos tratar con ella y determinar qué será para nosotros prioridad. Y entonces surge otra pregunta. Y entonces, ¿qué con la fe? O sea, a mí me han enseñado y me dijeron toda la vida que por fe soy salvo, no por obras. Y ahora tú me sales con un montón de rollos que no solo la fe, a ver, ¿cómo está eso? Lo que pasa es que la fe sin obras está muerta. Santiago lo dice de esa manera. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras.
No podemos hablar de un cristianismo real si no tiene las obras que lo respaldan. El estilo de vida que denota, que demuestra que Cristo es Señor. Nos estamos engañando a nosotros mismos si nuestro evangelio no produce una vida nueva. Y no me refiero a un grupo de cristianos reprimidos que solo no pecan porque temen al castigo. Hablo a un grupo de cristianos que han compartido el corazón de Dios y que aman lo que Él ama con la intensidad que Él lo ama y odian lo que Él odia con la intensidad que Él lo odia. Si no hemos llegado a ese nivel de intimidad con Dios, nos falta camino por recorrer. ¿Y qué con la fe? Para llegar al cielo no solo necesitas tener fe, necesitas que esa fe sea lo suficientemente real para que te mueva a vivir de tal modo que puedas retener la salvación que Jesús nos brinda. ¿Por qué? Porque estamos en un completo combate día con día. Nuestras pasiones nos quieren arrancar la salvación que Cristo nos ha dado. El pecado que hay en tu naturaleza te quiere hundir, envilecerte y finalmente desviarte del propósito de Dios para tu vida. Es una lucha continua. Por eso no basta con tener fe. Necesito que la fe que profeso tener produzca en mí convicciones que me hagan vivir de acuerdo a ellas. Y si tu fe no produce esas convicciones, entonces tu fe no es relevante. Porque cada vez que te enfrentas a una tentación, pierdes. ¿Por qué? Porque no tienes convicciones. Ay, es que la gente en mi derredor me presiona. Si tuvieras convicciones, no cederías a la presión. Pero no tenemos convicciones y por ese motivo nos entregamos a la presión de terceros. Ándale, hazlo. Bueno, está bien. ¿Dónde están tus convicciones entonces? ¿No tenemos convicciones? ¿Y así esperamos ser salvos? Muchos cristianos hoy día están caminando al infierno con los ojos abiertos. ¿Sabes por qué? Porque están más conscientes de sus pecados que de su salvación. No te acerca a Dios que estés de acuerdo con Él en que eres un vil pecador. Eso no te acerca a Dios. No te acerca a Dios en que tengas conciencia de que hay áreas de oportunidad en tu vida que el Espíritu Santo necesita gobernar y transformar. Eso no te acerca a Dios, iglesia. Te acerca a Dios que convencido de tu necesidad, te apartes de tu pecado y te vuelvas al Señor de todo corazón. Sí, amén. Ahora, si el problema son nuestros pecados, lo que deberíamos hacer es tomar la decisión de gobernar nuestro corazón y llevarlo a Dios. ¿Por qué? Porque mi corazón está corrupto, lleno de impulsos, deseos, pasiones desordenadas. ¿Cómo pretendo llegar al cielo sin antes tratar con mi forma de pensar? En 2 Corintios 10, verso 5, en la segunda sección del verso, dice la Escritura que necesitamos llevar cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque si nuestros pensamientos no pasan por el filtro de la cruz, no son agradables a Dios. No importa qué tan nobles puedan ser. Porque la cruz filtra una cosa, y trataremos sobre este aspecto en la siguiente sesión: las motivaciones del corazón. Hay quienes se muestran incansables en el avance del Evangelio, pero igual se van a condenar. ¿Y sabe por qué? Porque su motivación no era la correcta.
Solo a través del gobierno de Dios en el corazón del hombre es que nuestra justicia puede ser considerada meritoria de la justicia de Cristo. Lo vuelvo a leer. Solo a través del gobierno de Dios en el corazón del hombre, solo si Dios te gobierna, es que tu vida producirá una justicia que es meritoria de la justicia de Cristo. No hay de otra. Las buenas obras no son meritorias de salvación. Pero si Dios gobierna tu vida, entonces la justicia que de ti procede te hace merecedor de la justicia que procede de Cristo. Es donde aplicamos el pasaje del profeta Isaías, que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia a los ojos de Dios. Se aplica para los que no están en Cristo. ¿Por qué? Porque no importa lo que tú quieras hacer para agradar a Dios. Si tú estás separado de Cristo, en tus pecados estás. Pero no aplica para aquellos que han nacido de nuevo. Ese pasaje ya no es para la iglesia. Porque se supone que quienes son iglesia han sido renovados en la actitud de su mente y están siendo regenerados en su alma y emociones. Por ende, su motivación es pura. El apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:18 expresa cosas como: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Cuando el apóstol Pedro hace referencia al justo, hace alusión a aquel que ha sido justificado por Cristo y aquel que practica la justicia. ¿Por qué refiere que con dificultad se salva? ¿No dijo usted, pastor, que la salvación es un derecho para todos los que hemos creído? ¿Por qué el apóstol está refiriendo al hecho de que con dificultad se salva? Por el continuo combate que hay entre la naturaleza del espíritu y nuestra naturaleza carnal. Quien está vendido a sus pecados ni siquiera siente esa lucha. Solo se deja arrastrar por sus pasiones. Pero quien está unido a Cristo siente el embate de su naturaleza pecaminosa cuando se quiere levantar. Pregúntale al de al lado: ¿y tú sientes algo? Tal vez ni sientes, porque estás muerto. ¿Pero crees que la religión te va a llevar al cielo? No. Las religiones no llevan al cielo. Solo el Hijo de Dios te puede llevar ahí. Si no tratamos con nuestros pecados y dejamos que Dios gobierne nuestra vida, en nuestros pecados moriremos y no podremos ir al cielo. Surge la pregunta: ¿quiénes no podrán entrar al cielo? ¿Quiénes no van a entrar al cielo? Dos clases de personas. La primera, aquellos que al momento de su muerte no hayan nacido de nuevo. Jesús habla con Nicodemo y le dice: de cierto te digo que si no naces de nuevo, no heredarás el reino de Dios. En el siguiente verso, en el verso 5, le dice: si no naces del agua y del espíritu, no entrarás en el reino de Dios. Jesús tiene que, de alguna manera, mostrarle los rudimentos a Nicodemo para que comprenda lo que es la vida cristiana. La vida cristiana no es recitar una oración. La vida cristiana tiene que ver con regeneración y transformación, la cual se produce en base a la palabra de Dios y al testimonio del Espíritu en nosotros. Por eso dice el Señor Jesús: nacer del agua y del Espíritu. 2. ¿Quiénes no podrán entrar al cielo? Quienes por causa de sus pecados estén separados de Dios. Mientras hay vida hay oportunidad, pero si la muerte te sorprende y tú estás en la práctica de algún pecado, perecerás una eternidad. Así que vamos a ver aquella lista de pecados que la Escritura nos marca. Menciona generalmente la base de los pecados, pecados a partir de los cuales se generan otros pecados. ¿Ok? Solo le pido que después de leer toda la lista no grite lotería. Primera a los Corintios capítulo 6. Primera a los Corintios capítulo 6, a partir del verso 9, dice la Escritura así: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar.
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y todo eso eran algunos de ustedes. A lo que refiere es que si el malvado hace la justicia, alcanza misericordia, y todas sus maldades le serán perdonadas. Ya lo leímos, Ezequiel 18. El punto aquí es que muchos de nosotros pretendemos llegar al cielo sin tratar con aquello que nos separa de Dios. Yo no soy adúltero, yo no soy un fornicario, yo no soy un hechicero. Pero cómo te encanta estar viendo esos pósters de revistas que están generalmente en los talleres mecánicos. Cómo te deleitas en ver pornografía. Pastor, ¿usted está insinuando que dentro de la iglesia hay pecado? Examina tu corazón. Yo no soy nadie como para señalar específicamente la condición de tu corazón, porque no la conozco. Y aunque la conociera, me reservaría mi punto de vista. Pero hay uno para el cual todas las cosas están al descubierto, y tú sabes que te ha dominado. Y si nada al momento te ha dominado, considera lo que la Escritura dice. Si alguien piensa estar firme, ponga atención dónde planta sus pies. Fíjese cómo camina. Gálatas capítulo 5. Cuando hay un espíritu religioso, consideramos siempre nuestra posición de ventaja ante los demás y consideramos que los demás son menos que nosotros porque no hacen como nosotros. Pero cuando hablamos de la gracia y el entendimiento de la misma, es que entonces podemos decir, es por la gracia de Dios que estoy en pie. Porque así está escrito. Sea que su siervo se mantenga en pie o caiga, es asunto de su Señor. Gálatas capítulo 5, versos del 19 en adelante, dice la Escritura: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia. Es tan digno del infierno un envidioso como un adúltero, un hechicero como un mentiroso. Porque todo el pecado nos separa de Dios. Borracheras, orgías y cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No va a entrar al cielo un adúltero. No va a entrar al cielo un fornicario. No va a entrar al cielo un pervertido sexual. No va a entrar al cielo un mentiroso, un chismoso, un ladrón. No va a entrar al cielo un calumniador. No va a entrar al cielo nadie que no refleje la naturaleza y el carácter de Dios en su vida. La pregunta es, ¿estás listo? ¿Estamos caminando de tal modo que podamos presentarnos delante de Dios sin temor a ser avergonzados? Apocalipsis capítulo 21, versos del 7 en adelante, dice la Escritura: el que salga vencedor, es decir, aquel que termine bien la carrera. ¿Recuerda las palabras de Jesús? Pero el que permanezca fiel hasta el fin, ese será salvo. Es al que se refiere en este pasaje. El que salga vencedor heredará todo esto. Y yo seré su Dios y él será mi hijo.
Imagínate, tú en el cielo, con un reconocimiento superior al de los ángeles. Eres un hijo de Dios. Pero, Dios santo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Se irán al infierno. Ay, pero si yo solo consultaba en el Face mi horóscopo. Pues mira, eres de ese grupito de los que practican artes mágicas. Consideremos nuestro caminar. ¿Cómo estamos rumbo a casa? ¿Sabe qué sucede comúnmente? Que cuando escuchamos un mensaje como este nos ofendemos y resistimos la palabra. Y entonces empezamos a ocuparnos en otras cosas. Algunos de ustedes están haciendo cuentas de sus negocios, algunos otros están pensando en su trabajo de mañana, lo que tienen de pendiente. ¿Por qué? Porque la palabra les ofende. Y sabes una cosa, deberías de agradecer que yo te ofenda desde la tierra y no que en el cielo mismo se te prohíbe el acceso. Prefiero ofenderte con una verdad a tenerte alegre con una mentira. ¿Tú crees que la palabra no me habla a mí? Yo soy el primero en ser juzgado por ella. Y no por ello voy a comprometer la verdad para mi comodidad. Cuando el cristiano resiste la palabra de Dios, en lugar de acercarse a hallar misericordia, acumula sobre de sí ira para el día de la ira. Así que de nada sirve que mentalmente entres en tu rol de no oigo. Este tiempo que pasas conmigo y me escuchas o me medio escuchas, será testigo contra ti el día que estés delante de Dios. Por eso es importante que consideremos, y con esto concluimos. Hebreos capítulo 2, versos del 1 al 3 nos dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. No sea que perdamos el rumbo. Note lo que el apóstol está diciendo. Cuando no prestamos atención a lo que estamos escuchando, perdemos el rumbo. A veces simplemente damos por hecho el que vamos camino al cielo, pero no estamos ni siquiera enterados de dónde se encuentra Dios, porque nuestro cristianismo carece de Él. ¿En qué dirección Dios se está moviendo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque simplemente vivimos un evangelio sin Jesús. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. ¿Sabe cuántos ministros de culto han perdido el rumbo? ¿Sabe cuántos pastores hoy están en el infierno? Pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, hombres de Dios que nos precedieron en la historia, hoy están en el infierno. ¿Por qué? Porque cuando murieron en sus pecados. Y el apóstol entra a una comparativa. Me encanta Hebreos porque es una comparativa entre la ley y la gracia. Nos explica la ley vista desde la perspectiva de aquel que está tras el velo.
y nos muestra la gracia como una realidad que puedes tocar. Y dice el apóstol, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez, refiriéndose a la ley de Moisés, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, es decir, que quien violentaba la ley de Moisés recibía su castigo, gente era apedreada por desobedecer la ley de Moisés. Y dice, si ese mensaje que fue promulgado por ángeles tuvo validez, ahora piensa, ¿cómo vas a escapar tú, que has tenido acceso a una justificación mayor a través de Jesucristo y cuyo mensaje ha sido ratificado por los hombres, los apóstoles que nos precedieron? Escuché a personas en algún momento de mi formación cristiana decir, qué bueno que yo no nací bajo la ley, ya me hubieran apedreado. Y yo pensaba, te hubiera sido mejor nacer bajo la ley, porque al nacer bajo la gracia no tienes excusa, quien quiera que seas. Sí, tenemos acceso a una mayor salvación. Dice la Escritura, dichosos los invitados a participar de las bodas del Cordero. Esto hace alusión a todos los que a través de la ley guardaron los mandamientos de Dios y han sido llamados a participar de un evento que no se celebraría si no hubiera una novia con la cual casarse. Y los que entramos a la relación con Dios a través de Jesucristo somos precisamente esa novia. El nivel de relación es más alto, el nivel de honor es más alto, pero también el nivel de responsabilidad y el nivel de juicio será más alto. Así que considera que no serás juzgado por la ley, serás juzgado por el Evangelio. ¿Qué vas a hacer? No te puedo hablar de ir al cielo. A veces pensaríamos que, la serie que va a comenzar el pastor y va a hablar del cielo solo se va a enfocar en las calles de oro y el mar de cristal. No, necesito antes decirte todo lo que te puede impedir llegar ahí. Considéralo. Y que Dios hable a tu corazón. Ponte de pie.